Hola, ¿qué tal queridos Loneliers? Soy Red Hood, sean bienvenidos a un nuevo video en The Lonely Nation. El 18 de marzo del 2021 se estrenó el Snyder Cut. Creo que está por demás decir la gran proeza que fue que esto se llevara a cabo. Hay muchas personas confundidas si la versión de Snyder era una secuela, si era una película completamente diferente o si era un reinicio, y la verdad no los culpo ya que muchos no siguieron el movimiento de release de Snyder Cut. Para quien no lo sepa, la versión de Snyder eran los mismos hechos de la película del 2017, pero contada desde su visión como director, y es que la visión de cada director es única, y de eso es de lo que hablaremos en este video. Pero antes, un poco de contexto. ¿Por qué hay dos versiones? ¿Una es la mala? ¿Cuál es la buena? Bien, lo que pasó fue que durante el rodaje de la película de la Liga de la Justicia de 2017 pasó algo para lo que Zack no estaba preparado. Recordemos que él también dirigió y guionizó Man of Steel, Batman v Superman, la Liga de la Justicia, o sea que la del 2017 no la terminó, y también participó en la película de Wonder Woman como uno de los guionistas principales. Cuando estaban por concluir las grabaciones de Justice League del 2017, la hija del director Zack Snyder, o Tom Snyder, cometió suicidio. Esto afectó gravemente la carrera del director, al punto de dejar la película, aunque cabe decir que faltaba grabar muy poco, puesto que el proceso de edición ya había dado inicio. La productora Warner Bros., por temor a que su película fuera un fracaso, contrató a Joss Whedon, director de Avengers 1 y 2. Él ya tenía experiencia con cine de superhéroes y sus películas tuvieron un gran recibimiento por parte de la crítica y también muy buena taquilla tanto localmente como internacionalmente. Whedon, al ver el trabajo de Snyder, consideró necesario realizar regrabaciones. Quitó el 90% de las grabaciones de Snyder, modificó el guión e introdujo situaciones cómicas e incómodas. A la versión de Whedon le fue muy bien en taquilla, pero lo que se presentaba no fue del agrado de los fans, ya que estaban acostumbrados a la visión de Snyder. Esperaban una trama seria con compañerismo, pero recibieron una calca de las películas de Avengers con situaciones cómicas que no funcionaban con los personajes de DC Comics. Y bueno, en lo personal no me gustó la versión del 2017, personajes como Cyborg y Flash me parecieron muy emos o ridículos. Tiempo después, una cuenta de Twitter junto a un pequeño grupo de personas hicieron frente a Warner. Esta cuenta de Twitter inició el hashtag Release the Snyder Cut, mientras que las otras personas fueron a las oficinas de Warner Bros. Y con carteles pidieron que se lanzara este corte. Este movimiento fue tomando mucha fuerza en internet. Muchos de nosotros pedimos ver el corte de Zack Snyder. Hasta este punto muchos fans tiraban hate a este director, pero al ver el trabajo de Whedon y en lo que convirtió a los personajes, pidieron el regreso de Snyder. Warner Bros. Se negó rotundamente, incluso cancelaron la película en solitario de Batman con Ben Affleck, y le dieron prioridad a 3 películas en las que Harley Quinn sería coprotagonista en la primera y protagonista en la segunda. Recordemos que a estas alturas de la historia, Warner Bros. Ya había contratado a James Gunn para dirigir la película del Escuadrón Suicida en la que se incluía Harley Quinn. Esta sería la tercera película. El Snyder Cut se mantuvo como un grito de esperanza entre los fans. Warner siguió ignorando la petición de estos. Lanzó el Escuadrón Suicida y unos años después Birds of Prey, a las cuales no les fue nada bien. Finalmente, HBO decidió lanzar su plataforma de streaming, pero no tenía nada que le hiciera interesante para su público, así que hablaron con Warner Bros. Y en el DC Fandom anunciaron lo impensable: el Snyder Cut era real, y se estaban llevando a cabo refilmaciones del mismo. A este punto el Snyder Cut era una burbuja que estaba creciendo por parte de los fans y del mismo Snyder, ya que este alimentó mucho la esperanza de los mismos fans liberando fotos y diseños de cómo se hubieran visto ciertas escenas y personajes en su corte, incluyendo un cambio total de apariencia para el villano de Stephen Wolf y la aparición de Darkseid. A pesar de ser la misma trama, la versión que presentaba Zack era completamente distinta, presentando más desarrollo en algunos de sus personajes como Cyborg, Flash, Aquaman y el luto que estaba viviendo Lois Lane. Además, el también expandir la pesadilla de Batman retomando actores como Jared Leto como el Guasón, Amber Heard como Mera, que recordemos que en el corte de Joss Whedon era interpretada por otra actriz, John Magnelio como Deathstroke, y además extender el elenco con Willem Dafoe como Vulko, que ya había salido en la película de Aquaman unos años después. Se nos informó que esta versión duraba más de 4 horas y que se estrenaría exclusivamente por HBO Max. Para ser honesto, pensaba analizar la película y hacerle una crítica, pero como ustedes saben, no es fácil hacer una crítica de una película y menos de una versión de 4 horas. Lo que sí me pareció curioso fue lo que se mencionó al inicio del video: el estilo de Snyder, la firma cinematográfica de cada director. ¿Qué hace distinta a esta película? Zack Snyder nos plantea en esta versión un desarrollo más completo para sus personajes,
Y cómo no hacerlo, ya que él fue quien llevó desde un inicio este universo cinematográfico, el cómo algunas personas les rinden culto o tributo, ya sea Aquaman llevando comida a la gente y que al final le cantan una canción para despedirlo, o Superman, siendo tocado por el pueblo mexicano como una deidad. Esta es una manera de entender a los personajes como lo fue en los cómics, los llamados nuevos dioses. Zack sabe que la Mujer Maravilla es especial, y lo es no por el hecho de ser mujer, sino por su ascendencia guerrera, su destreza en el combate, su gran determinación y su amor por la humanidad. Que Cyborg era único, y que a pesar de no haber tenido siempre el apoyo de su padre, él siempre estuvo con él e incluso sacrificó su propia vida para que pudiera salvar la Tierra y que se diera cuenta que no era un monstruo. Que Batman llevaba protegiendo la ciudad más de 20 años, había perdido una esposa, un hijo, y aunque él esté más viejo y que su espíritu esté quebrado, él aún tiene mucho que dar, ya que podrá estar viejo y cansado, pero no derrotado. Superman queda en un segundo plano aquí, y es que a Snyder le ha costado entender al personaje, pero entiende bien lo que se siente perder a un ser querido, y lo refleja bien con Lois, su esposa, y con Marta, su madre. El estar de luto, el llevar el duelo, el no querer decir adiós a esa persona por temor a olvidarla, y que cuando por fin vuelva a la vida, querer estar todo el tiempo con esa persona, sentir de nuevo el calor de su cuerpo, de su afecto, el amor que le puede dar un hijo a una madre y el cariño que se le puede dar a una esposa. Aquaman no puede seguir negando su parte atlantiana, los odia y tiene rencor contra su madre por haberlo abandonado. Recordemos que esta película es antes de su propia película en solitario. Pero Aquaman no puede negar lo que es, ya que gracias a ello ha apoyado a mucha gente. Y no solo esto, también ha protegido al mundo. Flash vuelve a ser el personaje cómico de la trama, pero esta vez no queda en ridículo como en la versión de Joss Whedon. A pesar de la necesidad que tiene de encontrar trabajo, no deja de ser un héroe. Se muestra cómico en momentos en los que no se adecuado hacerlo, pero es porque tiene miedo de fallar, a morir, de no poder ver a su padre otra vez. Además de que este personaje posee un gran potencial oculto, ya que se toca el tema de la Speed Force, y en la recta final de la película se muestra cómo puede usarla para curar heridas graves y retroceder en el tiempo. Y vaya, puedo decir con toda seguridad que en la versión de Joss Whedon vimos poco o casi nada de esto. Y la firma cinematográfica de Zack va más allá de la construcción de sus personajes, se ve en la manera de grabar, esencialmente en los movimientos de cámara, en la saturación de ciertos colores y filtros oscuros, en la dirección de actores y actrices, en el ritmo de la película, incluso en el slow motion. Hay escenas en las que el zoom se ve de maravilla, tanto así que puedes sentir que estás ahí, esa calidez, ese frío de algunas tomas. Y no es por despreciar el trabajo de Whedon, pero a mi parecer él no tiene una firma cinematográfica propia. ¿A qué me refiero? Yo soy un gran fan de las películas de superhéroes, disfruto mucho con películas de Marvel y DC por igual, pero algo que he notado a través del tiempo es que se pueden contar con los dedos de las manos los directores que ha tenido Marvel en su filmografía. No hay nada que los distinga de los demás, de otros directores. Al parecer todos manejan una misma fórmula general para grabar, para hacer planos, para capturar justamente lo necesario en los encuadres y nada más. Sí, pueden haber tenido muchos directores, pero se siente como si hubiera sido el mismo, como si tomaran una guía en la que viene específicamente cómo tienen que dirigir y hasta ahí, ninguno tiene algo que los distinga. Parece que todos se entregan los mismos trabajos. Cabe recalcar que estoy hablando de dirección, ya que si hablamos del tratamiento de los personajes, hay varios directores que quedan a deber mucho por no conocer el material de origen o ridiculizar personajes para hacer chistes. Y sí, te estoy yendo a ti, Taika Waititi. Pero bueno, cabe aclarar que esto pasa cuando el director también está encargado de hacer el guión. Hay casos en los que sale bien y casos en los que sale mal. Y aquí es donde recalco una vez más el conocer a los personajes que adaptas y su material de origen. Si hay algo que Whedon hizo muy bien fue el adaptar a Superman, ya que se mostrara muy humano, confiado y seguro de sí mismo en su versión. Sí, no todo lo que ha hecho Whedon es malo. A diferencia de Zack, que aún le cuesta entender mucho a Superman, ya que en su versión se demuestra como un ser al que le cuesta entender el mundo y a la humanidad, pero aún así sabe que tiene que hacer las cosas bien, ya que es un fanático de la verdad, pero sobre todo de la justicia. Y hay algo curioso que pasa con Joss Whedon, ya que al trabajar con personajes no tan poderosos como los de Marvel, puede permitirse lanzar chistes y bromas que no son tan importantes, ya que no son personajes tan serios, y lo que hizo con Hulk en Avengers 1 y 2 fue una maravilla, ya que impone mucho. Pero Whedon no supo entender a personajes como Batman, Wonder Woman, Flash y Cyborg, que a pesar de que este Batman es humano, pues sus poderes tienen más repercusiones en el mundo en el que viven, por lo tanto son más poderosos de lo que parecen y no es fácil tratar con personajes así, con los que realmente hay una consecuencia si usan de una manera inadecuada todos sus poderes.
Las 4 horas de duración del Snyder Cut fueron más que suficientes para demostrarnos que aún había mucho más que ver en este universo. Lamentablemente Warner Bros. Dijo que no tenía planes de continuar con esta serie de películas, o al menos no continuar con Zack Snyder. Hubo muchas incógnitas que se nos dejaron al aire, como lo que pasaría con Lex Luthor, Deathstroke, ya que se sabía la identidad de Batman, y además, ¿qué pasó con la pesadilla de Bruce? Lo que podemos saber es que la pesadilla que se muestra al final, cronológicamente, es el inicio de todo. Estoy hablando en la pesadilla en la que Batman se encuentra con el Guasón, que están con Flash, Deathstroke, Cyborg y Mera. Y les digo que este se ubica cronológicamente primero dentro de la pesadilla, ya que es cuando el Joker le entrega a Batman la carta en la que le propone una tregua. Cronológicamente la siguiente escena dentro de la pesadilla es cuando Flash regresa al pasado, o sea, es en esta misma escena, Flash regresa al pasado y es cuando despierta a Bruce. Siguiendo los hechos cronológicos, lo siguiente que pasaría es cuando este Batman va a conseguir la kriptonita para derrotar a Superman, pero es una emboscada y finalmente Superman lo lleva a un lugar, como un tipo cueva o algo así, en la que le quita la máscara, y posteriormente cuando Superman se para sobre los restos del Salón de la Justicia con la capa de Superman en la mano. Esos son los hechos cronológicos así de la pesadilla, ya que si los contamos como fueron dentro de la película, pues primero sería la pesadilla en la que Batman va por la kriptonita, después Clark lo desenmascara, posteriormente vendría la parte en la que Flash lo despierta, y después la escena que se nos mostró en esta película de Zack Snyder. La verdad yo sí tengo muchas ganas de ver una continuación de Justice League. Me dan muchas ganas de ver cómo se desarrollaría Darkseid como villano, ya que él destacó mucho en esta película junto con Stephen Wolf. Este universo de Zack Snyder nos dejó muy buenas películas y grandes emociones, tanto así que esta versión de 4 horas se ubica en la segunda mejor película de superhéroes que ha habido hasta ahora, aunque lamentablemente la versión que es canon es la versión de Joss Whedon. Pero dime, ¿qué opinas tú de la firma cinematográfica de cada director? Haznoslo saber aquí abajo en los comentarios. Esto ha sido todo por mi parte, soy Red Hood y nos vemos en otro video. Hasta luego.